Buenos días. Vamos a empezar ya. Mira mi pantalla. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Listo. Entonces, estábamos ayer viendo un poquito otras funciones, ¿verdad? De búsqueda, por ejemplo, esta buscar V, que es buscar vertical, o búsqueda en columnas, la estuvimos analizando a fondo, ¿verdad? Para completar esta cuadro de aquí. ¿Qué es el cuadro? Pues simplemente calificaciones de unos estudiantes, solo que no está evaluado en 100. Si se fijan, tiene 3 pruebas de 50, un acumulativo de 10 y un examen final de 150, son 390 puntos. Entonces, simplemente aquí en la columna porcentaje convertimos en base a 100, ¿verdad? Para saber cuál es la nota en base a 100 de cada uno de estos estudiantes. Vimos la función lógica sí, que utiliza pruebas lógicas. En este caso, comparo si la celda es mayor o igual a 65%, ¿verdad? Que es el mínimo para pasar, ¿verdad? Una clase. Y le ponemos un valor verdadero, que si es verdadero el valor, es decir, si el valor aquí en esta celda es mayor o igual a 65, pues que me le ponga APB, aprobado, ¿verdad? Y si el valor es falso, es decir, si el valor no es mayor o igual a 65%, o sea, lo contrario, ¿verdad? Que sería menor que 65, que me ponga un RPB de reprobado. Y luego vimos que queremos poner la nota de la manera que lo hacen los estadounidenses, ¿verdad? Que ellos utilizan un sistema de letras, ¿verdad? Para que le ponen A, B, C, un F es un reprobado, y entonces lo tenemos así. En este recuadro aquí, que lo utilicé para buscar con mi función buscar V o búsqueda vertical, búsqueda por columnas. Repasando un poquito qué es lo que hace esta función. Esta función yo le tengo que dar un valor buscado. En este caso, para ejemplificar la primera nota, que es 95.64%, la, le paso este valor, ¿verdad? Ese es el valor que estoy buscando. ¿Y en qué tabla lo voy a buscar? Esto de aquí, el segundo argumento de la función, es la matriz tabla que ocupo. La matriz tabla que ocupo sería esta. Entonces va a buscar ese 95.64% entre estos valores, de 0 a 90%, para asignarle alguna de estas letras. O sea, estos porcentajes de aquí son los porcentajes mínimos para tener esa letra que dice aquí. Y le ponemos un 2, que ese 2 representa el indicador de columnas. Es decir, de acuerdo a este valor 95, que lo busco entre 0 y 90, ¿a qué columna corresponde el valor asociado, ¿verdad? Por ejemplo, sabemos que esta columna porcentaje sería la columna 1 y la columna de grado sería la columna 2, y yo ando buscando el valor de grado, es decir, la letra que corresponda a un valor de 95.64%. Algo muy importante para utilizar esta función buscar V es que la tabla donde voy a buscar, ¿verdad? Donde voy a comparar datos, tiene que estar en orden ascendente, es decir, de menor a mayor. Haciendo eso, entonces, el valor que más se aproxima sería la A. Para que quede más claro, aquí voy a poner porcentaje mínimo para ponerle esa nota, ese grado, por decirlo así. Entonces, mínimo un 90 para ponerle un A, ¿verdad? Obviamente esto está más cercano a 90 que 80 o cualquier otra letra, entonces le pone A, lógicamente. También tenemos un argumento extra en esta función. Si yo quiero un valor de rango que sea verdadero, una coincidencia aproximada, o falso, coincidencia exacta. Entonces le vamos a poner aquí falso,
Y tiene que ser coincidencia exacta. Y me dice que no está definido. ¿Por qué no está definido? Porque no hay un valor que sea exactamente 95.64%. El valor más cercano es 90. Si yo pusiera aquí, por ejemplo, 95.64%, pongámosle aquí A más. Entonces yo podría venir a utilizar la función de nuevo. Solo que tendría que cambiar el rango de búsqueda. Ampliar un poquito la tabla. Pues me sigue diciendo que es no definido. Vamos a ver qué pasa. Columna 2. Pues lo que pasa es que básicamente este valor de aquí es 95.64%, pero es aproximado. En realidad es la división de 373 entre 390, cuyo valor es este. Un número que tiene más decimales, si ustedes lo hacen en la calculadora. Y podemos ajustar incluso la precisión decimal de Excel. No lo voy a hacer. Sin embargo, entonces tendría que ser un valor exacto este. Miren, si yo lo paso a porcentaje, me dice 96, redondeado, pero yo le quiero aumentar los decimales. Miren cuántos decimales tiene. Y yo le estoy poniendo aquí una categoría 95.64%. 95.64% técnicamente no es igual a 95.64, 10, 25, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo evitaríamos ese error? Pues poniendo aquí simplemente el valor exacto, que sería este porcentaje. Bueno, este total, ¿verdad? Este total entre los puntos posibles, que serían entre 90. Entonces volvemos a utilizar, miren, y ahora sí, aparece una coincidencia exacta. ¿Entienden lo que dice aquí? ¿Ocupan que repita algún paso? ¿Algo que no entendieron? ¿Algún comentario que quieran hacer? Todo claro, joven. Todo claro. Bueno, entonces resumiendo una vez más, buscar V tiene 4 argumentos, 3 son obligatorios, los primeros 3 y el último es opcional. ¿Cuándo voy a utilizar el cuarto argumento de verdadero o falso? Cuando estoy buscando una coincidencia exacta. Generalmente para números no va a ser más como para datos textuales. Entonces, lo voy a quitar aquí y voy a dejarlo tal y como está. No, pues lo pondrá una coincidencia aproximada, ¿verdad? Que es un rango de valores. Ahora, así como tenemos esta función buscar vertical, también tenemos otra parecida, solo que ya no nos busca en columnas, nos busca en filas. Y esa es la función buscar H. Vamos a buscar aquí en funciones de búsqueda y referencia, en la pestaña fórmulas, buscar H. Y si bien es bastante parecido. Buscar H, lo que busca es un valor. Para ejemplificar mejor, voy a hacer el mismo ejemplo, solo que voy a poner esta tabla en formato horizontal. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto fácilmente? En vez de estar copiando, digamos, esto y poniendo después esto aquí arriba, ¿verdad? Así como arrastrándolo. Pues lo que hago, en vez de estar haciendo esto, lo que estoy haciendo simplemente yo puedo hacer otra función de Excel que se llama transponer. Transponer, miren. Y miren, transponer lo que hace es devolver un rango vertical de celdas como rango horizontal o viceversa.
Entonces lo que es fila es columna y lo que es columna es fila. Entonces observen qué pasa cuando yo lo utilizo en este rango de celdas de A28 a B33. Me lo tiró, miren, porcentaje mínimo y grado, que es la segunda columna, ahora es la segunda fila. Y siempre está ordenado de menor a mayor. Le vamos a aplicar un formato aquí de porcentaje, estos números. Vamos a centrar esto para que se mire un poco mejor. Y vamos a utilizar aquí, aunque aquí ya lo hice, ¿verdad? Vamos a amplificar el uso de la función búsqueda horizontal. Vengo una vez más a fórmulas, búsqueda y referencia, H. El valor que estoy buscando va a ser siempre el mismo, 95.64, y la tengo que buscar en esta matriz ahora. Matriz o tabla o rango de celda, ¿verdad? Los términos son equivalentes. Y un indicador fila, ¿en qué fila voy a buscar? Bueno, pues estoy cuadrando 95 entre 0 y 90 para ponerle un grado, ¿verdad? Una letra, entonces va a ser la segunda fila. Y si estuviera buscando una coincidencia exacta, tendría que ponerle ahí verdadero o falso. Entonces, yo lo voy a dejar así porque no estoy buscando una coincidencia exacta, sino que es una coincidencia aproximada, ¿verdad? De este porcentaje, y el que más se le acerca, ustedes pueden ver que es 90, ¿verdad? Le vamos a aceptar y pasa lo mismo. Tenemos lo mismo. Aquí simplemente voy a dejar estos valores que son la matriz a buscar, ¿verdad? La tabla donde estoy buscando como referencia absoluta para yo después venir y poder arrastrar todo esto hasta acá, aquí abajo y rellenar mi tabla. Entonces, si se fijan, buscar H y buscar V son funciones similares. Lo único que cambia es que una, V, busca en columnas y buscar H busca en filas. Entonces, buscar V la voy a preferir cuando tenga datos así en columnas. Y buscar H la voy a preferir cuando tenga datos así en filas. Y algo muy importante para las dos funciones es que los datos tienen que estar ordenados en forma ascendente, es decir, de menor a mayor. ¿Qué otra función podemos ver? Ya tenemos estas, pues vamos a seguir viendo aquí algunas. ¿Entendieron primero esto de la función buscar H? Si les pusiera un ejercicio de esto, ¿serían capaces de hacerlo? La puede repetir, por favor. ¿Qué parte quiere que repita? Cuando selecciona ¿Con el buscar H? cuadro, ¿Sí? sí, de buscar H. Bueno, entonces lo vamos a repetir aquí. Voy a borrar el contenido nada más de esta celda. Bueno, buscar H. Venimos aquí a búsqueda de referencia, le ponemos buscar H, nos abre el recuadro, ¿verdad? Y pongo primero el valor buscado. En este caso yo busco siempre el valor del porcentaje para asignarle una letra que va de A a F. ¿Dónde están esos valores de A a F? Pues están en esta tabla de aquí abajo. Esta de aquí. Solo selecciono los valores, no selecciono los encabezados. Muy importante eso, a menos que esté buscando texto. Pero para eso, el valor buscado debería ser un valor textual, no un valor numérico. Entonces, esta función la pueden usar tanto para valores numéricos como valores textuales. También buscar V, ¿verdad? Ahora, ¿en qué fila voy a buscar? Pues voy a buscar en la segunda fila. ¿Por qué? Porque le estoy metiendo un valor buscado porcentual. El porcentual debería estar en alguno de estos cinco. 0, 75, 70, 80 y 90%. No está, pues entonces lo aproxima al valor más cercano. 95.64 es el valor más cercano a 90%, y por tanto, entonces le pone una nota A.
aquí una letra A. Si fuera una coincidencia exacta, al igual que en buscar V, debería poner aquí falso. Entonces, falso si fuera una coincidencia exacta, es decir, quiero un valor exacto de 95.64%. Si yo la pongo así la fórmula, obviamente me va a decir que no está definido el resultado porque no hay un valor exacto que defina 95.64%. Entonces, generalmente va a ser búsqueda aproximada. Podríamos ver un ejemplo donde lo use para un valor exacto, pero con valores de texto. Le damos a aceptar y tenemos el resultado. Si quiero rellenar aquí abajo esta tabla, entonces en la primera simplemente tengo que volver. Puedo editarla en la barra de fórmula, ¿verdad? Seleccionar mi matriz o tabla donde yo busque mis datos, ¿verdad? Que en este caso es esta de aquí. Y dejarla como referencia absoluta. ¿Para qué la dejo como referencia absoluta? La dejo como referencia absoluta para que no se mueva esta tabla mientras yo arrastro y copio y pego en el resto de filas. No sé si queda claro así, Luis. Sí, claro, gracias. Listo. Entonces, tenemos esto de aquí. Dos funciones muy útiles, ¿verdad? Muy poderosas, ¿verdad? Para poder buscar datos, ¿verdad? Y sí, algo que no se les tiene que olvidar es que tanto para buscar V como buscar H, tienen que estar por fuerza ordenados los datos de menor a mayor. ¿Cómo ordenamos los datos de menor a mayor? Ya hemos visto esa forma de hacerlo. Si esto fuera una tabla, es más, incluso le voy a dar formato de tabla. Miren. Da el formato como tabla. La tabla tiene encabezados, sí, ¿verdad? ¿Y cómo puedo ordenarlos? Simplemente vengo aquí y aquí me sale la opción. El botón de filtro, ordenar de menor a mayor. Obviamente aquí ya están ordenados de menor a mayor. Varias opciones, pero yo los quiero de menor a mayor. Para poder aplicar estas dos funciones de búsqueda. Vamos a ver entonces otro tipo de fórmulas de referencia. Ahora vamos a ver otras funciones, siempre en búsqueda de referencias. Tenemos aquí, pueden ver, ustedes incluso pueden explorar esta, ¿verdad? Hay varias, por ejemplo, tenemos buscar, que busca valores de un rango, de una columna, una fila, de una matriz, es decir, una tabla. Tenemos también dirección,
y muchas otras. Podríamos elegir columnas, elegir filas, expandir. Vamos a ver esta fila también. Devuelve el número del filo de referencia. Índice es muy importante también. Y aquí está la que les decía, transponer, que la función transponer la utilizamos para convertir esta tabla, que está como columna, ¿verdad?, en una tabla horizontal, es decir, que los valores los tengan filas. La voy a volver a repetir aquí. Yo puedo poner aquí en búsqueda y referencia, transponer, y en transponer selecciono mi rango de datos. En este caso voy a seleccionar estos datos. ¿Y cuál es el principio de transponer? Que yo lo que tenga como fila se vuelve columna y lo que es columna se vuelve fila. Entonces, esto que está como formato horizontal se convertirá en formato vertical. Simplemente tenemos que meterle un rango de datos, ¿verdad? Y ya aparece, miren, convertido, formato vertical de nuevo. Miren qué interesante, por ejemplo, cuando tengo esta tabla horizontal y le aplico el formato de tabla. Obviamente, la tabla tiene encabezados y la tabla tiene que tener un formato vertical. Entonces me tira este error. Las fórmulas o tipos de datos enriquecidos de las filas de encabezados se quitarán y se convertirán en texto. Me tira la advertencia que si quiero continuar. Y bueno, esto nos parece una tabla manejable. Entonces, lo mejor sería que si nosotros tenemos datos así en horizontal, con los encabezados en fila, mejor utilicemos la función transponer y de la función transponer, vengamos nosotros y ahí sí, démosle formato como tabla. Bueno, aquí pasó algo. Vamos a ver de nuevo, sí. Vamos a darle formato como tabla. Y parece que no. Y esto pasa más que todo porque aquí en esta, miren, en donde inicia la tabla ya transpuesta, tiene la función transponer. Entonces aquí no es como que está poniendo el texto, está poniendo transponer. Y lo que pasa es que obviamente no lo puede poner como formato de tabla. ¿Qué más podríamos hacer? Podríamos, aquí la transpuse, ¿verdad? Es decir, convertir las filas a columnas y columnas a filas. Pero puedo entonces venir y darle copiar y pegar en otro lado, por ejemplo aquí o aquí abajo, todos valores numéricos nada más. Ya con esto no me debería dar problema para utilizar, dar formato como tabla, porque son valores numéricos. Entonces, mucho cuidado con la función transponer en estos casos. No es ideal, ¿verdad? Aunque sí es recomendable, miren. Tengo los encabezados en filas y no en columnas. Mejor utilizar transponer y luego copiar esos mismos valores numéricos aquí para poder darle formato como tabla. Ya conocemos las ventajas de darle formato como tabla, ¿verdad? Tenemos diseño de tabla aquí, podemos renombrarla, podemos quitar duplicados, si hubiera duplicados, esto es muy común, sobre todo cuando se están recolectando datos de algún lado. Podemos exportar la tabla y podemos también filtrar los datos, ¿verdad? Darles un orden, ordenar de mayor a menor, de menor a menor, ordenar por color, etc. Entonces, ese breve apartado de transponer.
¿Alguna duda con esto de la función transponer? Jóvenes, ¿ocupan que explique algo de nuevo? Hola, ¿me escuchan? Sí, todo claro. Muy bien, entonces ahora, siguiendo con la clase, vamos a ver un poquito de formato condicional. Ya se los había introducido en la clase pasada. Esto lo voy a borrar, que es con búsqueda horizontal, ¿verdad? Es lo mismo. O no, lo vamos a dejar ahí. Vamos a darle formato condicional a esta tabla con unas barras. Entonces, para hacerlo, utilizamos la herramienta de análisis rápido. ¿Cómo utiliza esa herramienta? En este caso, vamos a seleccionar, digamos, la columna totales. Y aquí abajo, en la esquina inferior derecha, está análisis rápido. Nosotros le damos clic y vamos a utilizar barras de datos, creo que dice aquí. Y entonces el formato, este es un tipo de formato condicional. Utiliza reglas para resaltar datos interesantes. Entonces lo que va a poner es unas pequeñas barras azules que nos van a mostrar, digamos, el total de puntos o como un nivel, una especie de nivel, mírenlo, para comparar. Yo le doy y bueno, entonces automáticamente Excel ya sabe que esto es la suma de todo esto y lo compara con este 390, aunque no lo seleccioné. Ya automáticamente la ventaja de usar Excel, que tiene esas funciones inteligentes. Entonces me dice aquí, 373, ¿de qué? 390, entonces la barra casi está llena, miren, es una nota muy alta. 295 ya está un poquito más vacía, 101, y así es como, más que todo para una comparación visual de los datos. ¿Qué puede, para qué puede ser útil? Pues si tenemos que presentar estos datos en algún lado, tipo un reporte, eh, un informe, ¿verdad? Algunos resultados, ¿verdad? O cosas así. Otra forma de aplicar este formato de barras, vamos a ponerle deshacer aquí, control Z, es seleccionar el rango, donde quiero poner las barras, y en la pestaña inicio le damos aquí en estilo, buscamos formato condicional. Y aquí está, miren, barras de datos, por ejemplo, y podemos escoger relleno sólido o rellenos degradados, que ustedes pueden ver la diferencia, ¿verdad? Entre este y este, que son, como les digo, más opciones visuales. No nos dicen mucho acerca de los datos, solo es como por una comparación visual. Tenemos escalas de color también. Y esos son estilos automáticos que pone Excel. Hasta podemos ponerle un conjunto de iconos o utilizar nuevas reglas. Entonces, digamos que yo quiero utilizar una nueva regla, pero no lo voy a hacer en la columna total. Lo voy a usar en esta columna aprobado, reprobado para que me pinte en color verde si el alumno aprobó y para que me pinten rojo si el alumno reprobó. Entonces vamos a formato condicional y vamos a ver en las reglas. Básicamente, como la mía es una regla que tiene que ver con que el valor sea mayor o menor que 65. Entonces aquí está, miren que es mayor que, menor que, entre, e igual, etcétera. Entonces, por ejemplo, en esta va a ser un texto que contiene. Y entonces aplicar formato a las celdas que contengan el texto. APB, incluso creo que lo puedo poner, no, así nomás, APB, que me las ponga con un relleno verde. Miren, automáticamente, como pueden ver, ya aparecen en verde todas las que tienen APB.
Yo podría darle un formato personalizado, donde puedo cambiar la fuente, el estilo, que sea normal, cursiva, negrita, que esté subrayado, el color de la fuente incluso, el borde de las celdas y el relleno. Puedo seleccionar colores. Aquí hay más colores para que yo lo seleccione. Y el formato incluso, miren, si es un número, una hora, una fecha, algo así. Yo lo voy a dejar así como está, relleno verde con texto verde oscuro. Y le voy a aplicar el mismo formato también para un texto que contenga RPB, que sea rojo claro con texto oscuro. Y básicamente ahí tendría mi columna diferenciada y podemos ver verde para aprobado, rojo para reprobado. Vamos a darle formato como tabla. Damos este, aceptar. Y ahora voy a ordenar simplemente por reprobado, por ejemplo. Que solo son tres. Y bueno, básicamente esto me brinda la opción de estar viendo mis datos a detalle. Si solo quiero ver los aprobados, reprobados y contabilizar, ¿verdad? Cuántos tengo de cada clase, que en este caso son dos. O está aprobado o está reprobado. Le puedo dar seleccionar todo, aceptar y tengo la tabla tal y como está. También vamos a utilizar esta columna F. Ve la columna de nota, donde está la nota como una letra, ¿verdad? En el estilo estadounidense. Entonces vamos a seleccionar esta columna ahora. Además, la seleccionamos de R5 a R24. Y en inicio, formato condicional, reglas para resaltar celdas. Vamos a seleccionar es igual a, y lo vamos a poner, si es igual a F, que nos ponga relleno rojo, ¿verdad? Y lo mismo podríamos hacer con los otros valores. E igual a, en este caso que sería igual a, bueno, aquí serían varias las que tenemos que aplicar para un relleno verde. Por ejemplo, tenemos que aplicar para A, para B, para C, y creo que no se puede hacer así varios formatos. Podríamos ponerlos, digamos, aquí, miren, podría seleccionar esto, que sea igual a, B, C, D. Entonces me las tire como verde. Y no se puede utilizar este tipo de referencia. Entonces, vamos a quitarlo. Aquí solo quedo con A, miren. Con B, algunas. Vamos a darle deshacer. Bueno, no quedó con B, es el formato de tabla este. Entonces, sería un poquito tedioso como aplicarle varias reglas ahí de que si es A, que lo pinten verde. Si es B, que lo pinten verde un poquito menos claro o así. Mejor sería venir aquí, utilizar la herramienta de formato rápido. El texto igual a o iguales a, vamos a ver, iguales a. O podemos verlo aquí, formato condicional. Podemos darle un conjunto de rangos. Texto que contenga. Vamos a ver aquí, regla para valores superiores e inferiores. Creo que no se va a poder con esta tampoco. No, lo mismo. Tiene que ser una celda.
Vamos a darle control Z, control Y. Esa sería una limitante. Tendría que investigar bien, digamos, cómo se podría hacer como para que tuviera varios valores en una celda, ¿verdad? ¿Entendieron esta parte más o menos así del formato condicional? Si pueden ver, es más un apartado visual, ¿verdad? Eh, para dar, digamos, a entender una idea de los datos. Meramente visual. ¿Alguna duda que tengan, jóvenes, respecto a este tema? De mi parte no hay. ¿Y los demás también? ¿O? Todo claro. Listo, aquí le vamos a poner unas barras, solo para ver los cambios, ¿verdad? Y ya con eso en mente, podríamos ver otro tipo de funciones. Para mañana empezar lo que es tablas dinámicas. Entonces, para, por ejemplo, fórmulas de referencia. Ya hemos visto, si se fijan, varias categorías de funciones. Estadísticas, pues las más básicas. Matemáticas, pues ahí por encima, porque no hemos hecho así como ejercicios muy matemáticos, ¿verdad? Pero sepan que, o sea, en un ejercicio de ingeniería ahí hay varias opciones matemáticas, incluso el número pi, ¿verdad? Por ejemplo. También tenemos funciones de fechas. Entonces, vamos a ver aquí, función fecha y hora. Y hay varias, por ejemplo, miren esta hora, lo que nos da. Miren, no tiene argumentos. Nos daría el tiempo exacto ahorita. Se miran esos numerales porque, obviamente, no hay suficiente ancho de columna para mostrar el valor. Y miren, nos dio 25 de abril del 2024 a las 9:43, hace un minuto. Esa fecha, no sé si se podría actualizar. Por ejemplo, voy a ampliar un poquito esta columna. Voy a darle ahora 9:44. Miren, fíjense en esta celda, en la celda T4. Cada vez que yo hago algún cambio, ¿verdad? En el libro, se va actualizando, pero se va actualizando minuto a minuto. Y ahorita no ha pasado un minuto, entonces todavía sigue esa misma. Entonces, podría ser útil en ciertos casos la función. Otra variación sería la función hoy. Siempre aquí en fórmulas, fecha y hora, está el hoy min, y nos da la fecha. Y miren, se actualizó. Ya no es 9:44, 9:45. También hay otro, como por ejemplo días laborales. Miren, devolver el total de días laborables entre dos fechas. O días que devuelve la cantidad de días entre las dos fechas. Entonces, podemos poner aquí. Vamos a ver si podemos alterar esto. Si esto es hoy, menos 5. Miren, me da la fecha de hace 5 días. Hace 5 días fue 20. Y si yo le pongo la función día, días, fecha inicial, que sea 20, y fecha final, esta, son 5 días. Aunque aquí los da como menos 5, por alguna razón. Pero bueno. Estos tipos de funciones, ¿verdad? Para fecha de hora son bastante específicas para ciertos casos.
Y miren, incluso me puede dar fecha o año. Si le pongo año, miren, devuelve un número entero en el rango de 1900 a 9999. Pongamos este, tal vez. Un poco bastante específico los casos de uso de esto, ¿verdad? Por ejemplo, hora, la fracción de años, ¿no? Hora, por ejemplo, vamos a ver, número de serie. Entonces devuelve la hora como un número de 0 a 23, o sea, formato 24 horas. Pongámosle 15, o sea, como 0. Tiene que ir argumentos bien específicos ahí, entonces vamos a buscar, otra vez, hora. Miren, tiene que ir en este formato. Hay funciones que podemos utilizar para texto, que esas serían un poquito más útiles. Vamos a ajustar el ancho de columna aquí nada más. Funciones de texto. Miramos funciones de texto ahí rapidito. Entonces, fórmulas, funciones. ¿Y para qué podría utilizar estas? Imagínense que yo tengo, digamos, un texto aquí, mi nombre está en minúscula. Hay varias funciones que me pueden ayudarle a darle formato a ese texto. Es decir, si lo quiero tal vez en mayúscula. Miren, está esta función mayúscula. Entonces selecciono el texto sería este, lo que está en esta celda, y lo convierte en mayúscula. Lo mismo con la función minúscula. Bueno, ya estaba convertido en minúscula, ¿verdad? Entonces no tiene mucho sentido. Miramos qué pasa si tuviera mezclado mayúscula y minúscula. Pues simplemente todo lo convierte, miren, en mayúscula, y aquí todo lo convierte a minúscula. Entonces no hay muchos cambios. Tenemos también otra función de texto, por ejemplo, espacios, miren, si tuviera espacio entre textos, por ejemplo, en este ejemplo, espacios, utilizo este y obviamente me va a decir que solo hay un espacio. Vamos a verla de nuevo, espacios. Ah, no, básicamente quita los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Entonces, aquí no tengo espacio, solo el espacio entre palabras. Vamos a ver si lo estuviera así. No, digamos, si tuviera un espacio aquí antes de mi nombre, si se fijan en mayúscula y minúscula, los espacios ahí están, pero con la función espacios, aquí en vez de 40, desaparecen esos espacios, entonces sería esto nada más. Son espacios, excepto los que están entre palabras. También tendríamos una función hallar, que buscaría un texto. En este caso, yo busco, digamos, el primer nombre dentro de esta celda. Y este argumento, número inicial, es contando desde la izquierda el número de carácter
dentro del texto donde se utilizan, donde se desea iniciar la búsqueda. Si se omite, se utiliza uno. Vamos a ver qué aparece. Hay un valor. Entonces, me dice que esta cadena de texto, Horacio, sin modificar, digamos, sin distinguir entre mayúscula y minúscula, está en el espacio 5. Empieza en el espacio 5. Entonces, miren, yo cuento aquí hay 4 espacios. No 4 espacios, sería 1, 2, 3. No, sí, 4 espacios y después empieza en la posición 5. Entonces, esta función de texto sería más que todo para usarlas para ver posiciones, ¿verdad? De texto en alguna celda. Y también tenemos otro, por ejemplo, en este texto, para convertir un valor en texto. Entonces, por ejemplo, aunque yo tuviera aquí un valor numérico, ¿qué tal si yo no quiero, lo quiero tratar como un número, sino como un texto por alguna razón? Tal vez lo ocupo encabezado o algo así. Entonces le pongo esta celda y formato. Entonces, si lo omito, no, tiene que ser igual. Entonces le vamos a dar editar aquí en la barra de fórmula. El formato tiene que ser, puedo seleccionar esta celda, por ejemplo. Bueno, ahí no sé qué pasa. Vamos a verla de nuevo. A ver, texto, valor, pues es una celda. En este caso es. Y el formato es el número, un número en forma del texto. El cuadro categoría, pestaña número. A ver, cuadro categoría, pestaña número. Formato de celdas. Bueno, tendría que investigar esta función. Por hoy creo que nos vamos a quedar aquí entonces y mañana vamos a terminar funciones, algunas básicas, ¿verdad? Y podríamos empezar lo que es tablas dinámicas, que es un tema bien interesante que les va a servir bastante. Entonces, eh, que tengan un buen día. Nos vemos mañana.